del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, capítulo 6. Vamos a leer el libro de los Gálatas. Capítulo 6. A su nombre, el pueblo de Dios está. Gálatas capítulo 6. Quiero leer del verso 1 en adelante, en el nombre de Jesucristo, hasta el verso 10. Y leo la palabra en el nombre poderoso del Salvador. Decimos, y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena con aquel que lo instruye. Mas no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a lo de la familia de la fe. Ahora sí, oremos pues, la mano en el corazón, porque ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dile: Señor, con mi mano en mi corazón, vengo ante ti para decirte aquel proverbio 4:23, que tú dices que ante toda cosa guardada, que guarda tu corazón. Quiero que guarde mi corazón para servirte solo a ti, seguirte a ti, amarte a ti, adorarte a ti, vivir una vida de obediencia en mi corazón a tu palabra, Señor. Heme aquí, Padre, heme aquí, Señor. Envía tu palabra, revélala, muéstrate, porque yo quiero más de ti. Heme aquí. Amén y amén, Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento. Parece que la Biblia dice que del corazón es que salen los adulterios, la mentira, la blasfemia, la hipocresía, los engaños, los pleitos. Por eso ese proverbio dice: ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. En el libro de Proverbio 4:23, Mateo 15, ¿verdad? Cuando el Señor enseña sobre no lo que entra en el hombre, contamina el hombre, sino lo que sale del hombre. Hablando respecto a los alimentos, porque los discípulos habían comido sin lavarse las manos, y los ancianos judíos tenían una tradición de lavarse las manos antes de comer, y querían juzgar a los discípulos. Entonces el Señor le dio una enseñanza que comer con las manos sin lavárselas no contaminaba, sino era lo que estaba dentro del hombre y salía del hombre, brotaba en expresiones que llegaban a ser obras, y eso contaminaba, porque entonces lo que salía de allí era adulterio, ¿verdad? Fornicaciones, pleitos, guerra, hipocresía, mentira, engaño. Y el Señor dijo: eso sí contamina al hombre. Entonces guarda tu corazón, porque la Biblia dice en el libro de Jeremías 17:10 que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, yo, el Señor. Perverso y engañoso, más que todas las cosas, es el corazón. ¿Ven?
tanto, si por naturaleza el hombre tiene un corazón perverso y engañoso, porque el hombre nace en pecado, se forma en maldad en este mundo. En pecado fui concebido, porque nací por la relación de sexo, la unión de padre y madre o de hombre y mujer, y nacimos en pecado. Por eso todo aquel que nació en pecado, nació de carne y de sangre. Y el que nace de carne y de sangre no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios, de los cielos, el reino de Dios. Jesús lo dijo en San Juan 3 cuando habla con Nicodemo. Fui concebido en pecado, formado en maldad, dice el rey David cuando ora en el Salmo 51, y él expresa su naturaleza y lo que brotó de él por haber nacido en pecado y haber sido formado en maldad, al ser criado en una tierra llena de pecado, y la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, Romanos 6:23. Y por cuanto todos pecaron, todos los humanos que nacieron en esta tierra y que han nacido y que nacerán, nacen en pecado, porque nacen por la relación de un hombre y una mujer, la unión de un hombre y una mujer, y en sexo nace de carne, y el que nace de carne, carne es, y la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida, San Juan 6, 61, 62, 63. ¿Ve? Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Por eso que la carne para nada aprovecha lo de Dios, porque es natural y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. 1 Corintios 2:14 no la puede entender. Es necesario nacer de nuevo. ¿Ve? Y el que nace de carne, carne es. Está condenado. No podrá entrar porque no puede verlo, porque no puede percibir, discernir. Pero el que nace de espíritu, espíritu es. Y él puede ver y entender la palabra de Dios. Por eso David expresa y dice: mi concupiscencia por nacer en pecado, formarme en maldad, se reveló. Fui tentado, fui seducido y caí, y adulteré. Ten de mí piedad, oh Dios, conforme a tu mucha misericordia. ¿Ve? Crea en mí un espíritu recto, y un espíritu noble me sustenta. Señor, perdona. Por eso es que el hombre, si no naciera de nuevo, no puede ver, no puede entrar. Porque el que nace de carne, carne es. Y la voluntad de la carne es enemistad contra Dios. Porque la voluntad de la carne hay que enemistades. Hay contienda, hay hipocresía, hay mentira, hay engaño, hay borrachera, hay idolatría, hay brujería, hechicería, hay un mal carácter colérico del hombre, agresivo, soberbio, arrogante, atrevido, contestón. No hay humildad, no hay mansedumbre, no hay obediencia, no hay santidad. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso necesitamos un cambio. Y ese cambio lo puede solamente hacer el Señor. Solamente Él. Y el Espíritu a través de David dice que los sacrificios que Dios acepta no es que venga alguien y dé todo su
su riqueza, sus bienes que haya obtenido en la tierra y lo ofrezca a Dios, ofrendándolo, diezmándolo, llevándolo a la casa de Dios, como decir, bien sea de los bienes que tiene de ganado, de la empresa que sea, del rubro que sea. No. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Miqueas capítulo 6, verso 6 en adelante. ¿Con qué? Verso 8. Con millares de ganado, de rebaño, de bovino, de caprino, con miles de aceite, de perfume. ¿Con qué me presentaré? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿verdad? Que ame la misericordia, que te humille ante tu Dios y que ame la justicia. Y David decía, los sacrificios que Dios acepta es el espíritu quebrantado, el corazón contristo y humillado. No despreciará el Señor. Entonces la verdadera ofrenda que Dios acepta es cuando un hombre se contrista y se humilla ante Dios. Reconoce que nació en pecado, se formó en maldad y que esa naturaleza busca de manifestarse, y que Satanás sabe que tú naciste en pecado, que naciste de carne, que te formaste en un mundo de pecado y que estás rodeado de debilidades. Satanás busca alguna de esas herramientas y viene contra ti para seducirte, para tentarte, ofreciéndote. Por eso es que el Señor dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Por eso fue que el Señor dijo, si no naciera de nuevo no puedes ver, no puede entrar. Porque cuando lo ve, no puede entrar. Es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer del agua, nacer de Dios. Y para nacer de Dios hay que comenzar con el principio de aceptar al que Dios ha enviado, confesarlo con su boca, creerlo en el corazón, que ese Señor, ese llamado Jesús, ese es el Cristo, Él es el ungido, Él es el Espíritu hecho carne, Él es el Señor. Y si lo confesar y lo creyera en tu corazón, serás salvo. Ahí va a comenzar a nacer el hombre nuevo. Y el viejo hombre morirá. La naturaleza pecaminosa, donde tú naciste, donde yo nací, donde nos formamos, empezará a morir. Porque el nuevo hombre empezará a apoderarse de tu espíritu, de tu mente, del espíritu de nuestra mente, de nuestros corazones. Y va penetrando la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es más cortante, que dice que toda espada de doble filo va penetrando por coyunturas tuétanos, va discerniendo el pensamiento, las intenciones del corazón, te va declarando las cosas, te va aclarando las cosas, te va dando entendimiento, te está haciendo entender lo que es pecado, lo que es desagradable a Dios, lo que Dios abomina, lo que Dios desecha. Te va abriendo entendimiento y tú vas entendiendo lo que no ha entendido, y empiezas tú a discernir: esto desagrada a Dios, esto también. Dios no me quiere allá, tampoco me quiere allá. Dios me quiere aquí, me quiere así, no me quiere de esa manera. Y es cuando Dios va abriendo el entendimiento, la palabra está penetrando en tu ser hasta llegar al alma, para convertirte en el nuevo hombre, la nueva criatura. Gloria a Dios. Alabado, alabado, alabado a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que dice la Biblia. Pero Satanás va a buscar de que tú caigas en aquella naturaleza
que por nacer en ella y formarte en ella, está allí, que es tu cuerpo de carne. Porque dos seres están en ti, dice Gálatas 5:16. Y el uno al otro se opone. Y el ser de carne no quiere que el ser espíritu sea alimentado con el alimento espiritual, la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, para fortalecerse y poder pisar, dominar al ser de carne que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Y como la carne no quiere que el espíritu reciba vida, cobre vida, se fortalezca, se engrandezca, saque músculo de fe y lo pise y lo domine, entonces él se opone y Satanás aprovecha y trae cosas para que tu carne, mi carne, se mantenga satisfecha, complacida. Te facilita las cosas, te pone comodidad para la carne. Pero tú tienes que aprender a discernir. Por eso es que el Espíritu empieza a darte luz, te empieza a guiar, y te empieza a guiar es a la palabra, y te pone un sentir, un querer a la palabra, para que vea por dónde Satanás se ha metido, por dónde entró, dónde está, hasta qué parte del camino avanzado, dónde te ha ganado batalla, dónde me ha ganado batalla, dónde nos ha hecho tropezar, dónde hemos caído. Ve a dónde nos hemos desviado un poquito, a la derecha, a la izquierda. El Espíritu tiene que guiarte. Él va penetrando, el Espíritu de Dios, la palabra es más cortante, ese es el Espíritu. Porque el Espíritu es la verdad. Y Él da testimonio de la verdad, y la verdad es la palabra. Y el Espíritu y la verdad una cosa misma es. Y ella va penetrando. Cuando la palabra es predicada, el Espíritu suelta la palabra. Y la palabra entonces es espíritu y es vida, empieza a penetrar en tu ser. Te va abriendo entendimiento. Cosas que tú no entendías, empiezas a entender. Cosas que tú no podías ver, empiezas a verlo. Que esa naturaleza pecaminosa que está en usted, que está en mí, que está en nosotros, la manera de dominarla es alimentar el espíritu. El espíritu que Dios nos dio, el espíritu que está en nosotros. El alma tiene que ser convertida, porque el alma tiene la naturaleza pecaminosa, el cual se formó aquí cuando tú empezaste a oír, a mirar, cuando tú empezaste a ver las cosas. Entonces se formó un ser dentro de ti, y hay una naturaleza que refleja donde te formaste. Esa naturaleza está en tu alma. Por eso es que el Señor tiene que convertir el alma, porque el alma se formó escuchando y mirando tantas cosas perversas y oyendo tantas cosas vulgares, de tal manera que ese hombre desagrada a Dios. Ese hombre Dios lo abomina, lo desecha. Por eso es que el Espíritu viene para hacer un trabajo y cambiar nuestra naturaleza y nuestras almas. Y la palabra tiene que ir penetrando y sacando todo eso hasta llegar al alma, porque el alma tiene que estar convertida en una naturaleza nueva. Porque en esa naturaleza nueva es donde Dios habita, porque Dios vino en el nuevo hombre llamado el Cristo, y Dios vino y estuvo en Cristo, en la naturaleza del Cristo, en la naturaleza de un hijo de Dios, manso y humilde, obediente, sujeto a la palabra, que no hacía nada sino lo que agradaba al Padre. San Juan 8:29, 28:29. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. No vino a buscar su propia gloria. San Juan 5:43, 44. ¿Ve? Su comida era hacer la voluntad de su Padre. San Juan 4:34, 35. Vino a agradar
Y por eso es que Dios viene a la naturaleza del Hijo. Como dice 2 Corintios 5:18, que Dios estaba en Cristo, en Cristo. Tiene que haber un espíritu de hijo, una naturaleza de hijo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Mateo 11, 28, 29. Vengan a mí todos los que estáis trabajados, cargados. Lleven mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí. En la naturaleza de Cristo, del Espíritu. Y esa es la naturaleza de un hijo. La virtud de Dios en un hijo. La naturaleza divina de Dios como hijo. Ahí es que Dios viene. Por eso es que la palabra tiene que ir penetrando y dándote discernimiento, abriéndote el entendimiento respecto a lo que agrada a Dios, a lo que desagrada a Dios, a lo que Dios te llama, a donde Dios te dice avanza, a esto, perfecto. Y entonces tú, tomando fuerza, va dejando unas cosas que ya entiende que a Dios no le agrada, y va tomando aquello que agrada a Dios, y entonces te va fortaleciendo. Amén. Y la palabra entonces te está convirtiendo, y está saliendo de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Y es ahí cuando tú vas creciendo en el Señor. Amén. Y va creciendo para llegar a un estatus, un nivel que es la medida del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, que agrada a Dios en todo, porque todo lo que tú haces lo haces en el nombre de Él, y todo lo que haces lo haces por la voluntad de Él, y todo es dirigido por Él en la palabra. Y de esa manera es que tú vas a alcanzar fe de rapto, fe perfecta a su nombre. Por eso es que todo es la palabra, porque pasará cielo y tierra, mas la palabra no pasará. Lo único que tiene vida eterna es la palabra, porque es lo único que no pasa, lo único que permanece para siempre es la palabra. Por eso es que la palabra es Dios, porque el único que tiene vida eterna es Dios. Lo único que no cambia, no se muda, no tiene variación y permanece por siempre es Dios. Y Dios es la palabra, porque pasará cielo y tierra, mas la palabra no pasará. Dale un aplauso al Rey. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria a su nombre. Por eso, hermano, Dios tiene que sacar la naturaleza en la que nacimos, nos formamos en este mundo. Y la naturaleza del Hijo, por cuanto eres hijo, por cuanto eres, porque fuiste, porque estuviste en Él, porque fuiste elegido en Él, escogido en Él ante la fundación del mundo, como dice Efesios 1, 3, 4, 5, 6, 7. Dios te eligió y te escogió para que fuese conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8, 29. Y tuvo beneplácito en salvarte antes que te formara, antes que naciera. Entonces tú vienes predestinado por cuanto eres hijo, en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Por cuanto eres hijo, Dios derramó en vosotros el espíritu de su Hijo. Entonces, en la naturaleza del Hijo es donde Dios habita. Dice que Dios vino y estuvo en Cristo, estuvo en el espíritu de un hijo. Por eso, por cuanto eres hijo, clama Abba, Padre. ¿Ve? Y no hace nada por tu voluntad propia, sino que tú te rindes a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Esa es la naturaleza del Hijo. Cuando ora en Getsemaní, el 22:39 de Lucas, el 26:39, 40 de Mateo. Hágase tu voluntad, no la mía. Oren, oren, dice el Señor, para que no entren en tentación. Velen. Y oraba en agonía, dice, y decía: si es posible, pasa de mí esta copa. Mas como Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre, se entregó. Por eso es que tú y yo tenemos que tomar el ejemplo, porque en esa naturaleza es que está Dios.
en la naturaleza de un hijo. Y él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No quiero comida. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Tú llegas a entender por el Espíritu que tiene una obra que hacer en la tierra. Amén. Que fuiste llamado, escogido para una obra en la tierra. Amén. El cual te comisionó tu Padre, tu Creador, tu Señor Salvador, que te eligió y te escogió ante la fundación del mundo. Y que ya tú eres más que vencedor. Y que no habrá nada ni nadie que te pueda separar del amor de Él. Hay algo dentro de ti que te ligó a Él, porque tú viniste de Él, saliste de Él. Y a Él tú vas a volver. No habrá nada ni nadie que te impida que vuelvas a Él. Separado de Dios no, unido a Él para siempre. A su nombre. El Espíritu te abre el entendimiento que nada ni nadie te puede separar de Dios. Y que nada te va a hacer daño. Porque Dios no te dejará hasta que cumpla los propósitos que Él ha determinado hacer contigo en la tierra. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y Él te dijo que no te dejará, no te desamparará, estará contigo donde vaya, donde esté. Pero te dice: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Yo te llamé, yo te escogí, yo te elegí. A su nombre. ¿Cuánto lo creen? La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Y como Dios le llamó a Jacob en el 28 de Génesis, verso 10, 11, 12, le dijo esas palabras iguales para ti. Él dijo en Mateo 28, 18: toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra, por tanto, y haced discípulos y enséñenle todas las cosas. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. El Señor es fiel y verdadero, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que estaría todos los días. En San Juan 14, 15, Él habló que si le amamos, guardáramos su mandamiento. Y que Él iba a venir a nosotros y que iba a estar con nosotros, con aquellos que le amaban y guardaban sus mandamientos. Conoce pues que tu Dios es fiel. Un Dios fiel y verdadero tenemos nosotros. Y es el único Dios fiel y verdadero. El Dios verdadero responde con el fuego de su palabra. Él cumple su palabra. Dice que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero que también da el pago en persona al que le aborrece. Él mismo viene a destruirlo. Dios se encarga. Por cuanto desecharon a Dios, Dios también lo desecha. Dios quiere que le sirvamos con amor, con alegría, agradecido. Por tanto, yo estoy tan seguro que los elegidos le servirán a Dios con alegría, con gozo. Ellos tendrán satisfacción en la obra de Dios, en el llamado de Dios, en el caminar con Dios. Porque ellos fueron elegidos, están ligados al Señor. Ellos vienen de esa naturaleza. Y aunque nacieron en pecado y se formaron en maldad, esa naturaleza no prevalecerá contra ellos. Porque ninguna arma forjada prosperará contra los hijos elegidos de Dios. Nada ni nadie, dice, nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. No habrá hombre, no habrá mujer, no habrá guerra, no habrá problema, hermano, que pueda separar, dice Romanos 8:37, más que vencedor. Por tanto, estamos tan seguros que fuimos sepultados con Él en la semejanza de su muerte y resucitado con Él, dice Romanos 6:4, Colosenses 2:12. Fuimos ya crucificados, ya morimos. Y también seremos librados de la ira venidera, ¿verdad? Seremos librados de la ira venidera. Los hijos de Dios pasaron de muerte a vida, dice San Juan 5:24. Y ya no vendrán a condenación. Ellos serán librados de la ira venidera.
de la ira de Dios, porque ellos murieron. Y cuando Dios juzgó el cuerpo, donde vino Dios a condenar el pecado, cuando Dios condenó el pecado en el cuerpo de Cristo, ellos también fueron juzgados. Ellos también ya fueron juzgados, ya no vienen a condenación. Ellos pasaron de muerte a vida. Ellos estuvieron en Cristo. Ellos fueron elegidos en Él antes de la fundación del mundo, escogidos por Dios. Por tanto, no habrá problema que pueda separarlo. Pero vendrán los problemas. Vendrán situaciones difíciles, problemas familiares, espirituales, conyugales, problemas financieros, económicos, de todo tipo. El diablo traerá todo tipo de problemas para buscar de derribar nuestra casa, pero no podrá. Nuestra casa está edificada en la roca, en la revelación de la palabra. Para nosotros el vivir es la palabra, para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. A su nombre. Es que algo que está ligado ahí adentro, el Espíritu te lo dio el Señor. Ese Espíritu vino predestinado a los que antes conoció. Él predestinó. Y Él los llamó y los justificó. Y también los glorificó. Ya están. Ya Dios miró todo eso. Ya tú eres un sacrificio aceptado. No importa que tú hayas nacido en pecado y formado tu vida aquí en este mundo, oyendo y viendo perversidades. Porque llega el tiempo en que Dios viene a buscar lo que Él puso dentro de ese cuerpo. Y Él viene y te llama es por la palabra. Y empieza a hacer un trabajo por su palabra. Y empieza a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y tu espíritu empieza a oír y a entender. Y empieza a venir, a avanzar en el camino. Y se presentan problemas y Él vence los problemas. Y empieza a acoplarse todas las cosas y acomodarse y encajar, armonizar todas las cosas. Porque tú perteneces a esa palabra. Tú fuiste creado por la palabra. Y es allí cuando entonces empieza a haber un cambio en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Nuestras almas empiezan a cambiar. Y empezamos a ver a Dios de la manera que está escrito, de la manera que Dios dejó que tú le veas y le conozcas. Y ahí es que tú empiezas a gozarte en las luchas, en las pruebas. Ahí que tú te gozas en los problemas. Porque tú dices, es necesario que vengan los problemas, es necesario que vengan los tropiezos, es necesario que vengan tentaciones. Porque todo esto es para testificar que Dios miró todo esto antes que viniera. Es necesario que venga para que así se manifieste los que son hijos de Dios elegidos. Así que no habrá nada, no habrá nadie, hermano, que pueda separarte del amor de Dios. Dale un gloria a Dios, pues. Dale gloria a Dios. A su nombre. Aleluya. Por eso es que la Biblia habla de los hijos de Dios. Ellos ya vencieron. Eso tenemos que aprender a mirar el privilegio que tenemos. Fuimos elegidos ante la fundación del mundo. Que venga lo que venga, que pase lo que pase. Confía en el llamado, en la predestinación. Tú no fuiste llamado ahorita, tú fuiste llamado allá. Porque Dios lo vio. Por eso la Biblia dice que ya tú eres perfecto. Porque Dios miró que tú llegabas a la perfección. Ya tú fuiste santificado en el sacrificio de la cruz del Calvario. Ya Dios te santificó. Pero pastor, todavía no estoy santificado porque todavía tengo esto y aquello. Pero ya lo vas a lograr. Porque ya Dios miró que tú lograbas eso. Que tú vencías el pecado, el infierno y la muerte. Que tú vencías las vanidades, la vanagloria. Que tú vencías la hipocresía, la idolatría, la mentira, el engaño, las falsedades. A su nombre. ¿Cuánto lo cree?
Así que avanza. Eso está en el libro de los Hebreos capítulo 10 versículo 12, 13, 14. Tenga confianza. Ya Dios miró que tú llegabas a ese estatus, a ese nivel. Y en Efesios 4:13 dice así que hasta que todos nosotros los elegidos, los escogidos, porque el libro de los Efesios es el Espíritu hablando a los elegidos, escogidos en Él ante la fundación del mundo. Entonces Dios tuvo complacencia, beneplácito en elegirlo. Entonces dice, hasta que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la estatura, la medida de Cristo. Es que es imposible que un elegido no llegue a eso. Porque el elegido tiene que llegar, porque el elegido tiene que ser trasladado de aquí al cielo. Y tiene que ser guardado entre tanto que pasa la ira de Jehová, porque viene la ira de Jehová a la tierra. Y antes que caigan los juicios, él tiene que ser llevado y dice, quédate allá. Eso está en Isaías 26, 19, 20 y 21. Los muertos van a resucitar, los cadáveres. Dice el Señor. El rocío de ellos como rocío de hortaliza, dijo el Señor. Venid, pueblo mío, y subí. Quédate allá, resguardadito dice, entre tanto que pasa la ira de Jehová en la tierra, porque Jehová se levanta de su morada para castigar al morador de la tierra por su pecado. La tierra está gimiendo. Y los que son del Señor están gimiendo en el Espíritu. Si usted no gime en el Espíritu, tiene que pedir a Dios que el Espíritu del Hijo en ti se manifieste si tú eres un hijo. Y tú tienes que gemir en el Espíritu Santo. Dice Romanos 8, 23 en adelante. Y en el 26 dice, el Espíritu intercede por nosotros con gemido. Y la tierra está gimiendo para ser renovada. Por eso usted ve que la tierra está vomitando sus moradores. La tierra está reventando por todos lados con todo tipo de manifestación o manifestaciones. Porque la tierra ya está gimiendo diciendo, estoy llamando a mi Creador porque me han enfermado, me han contaminado, me están matando. Y nosotros, dice la Biblia, que estamos gimiendo los que tenemos las arras del Espíritu, las primicias del Espíritu. Por eso es que la oración de un creyente tiene que ser de gemido. Porque dice que por cuanto recibiste el Espíritu del Hijo, entonces gime y clama, Abba Padre. Y por cuanto eres hijo, Dios derrama el Espíritu del Hijo sobre ti. Y cuando el Espíritu del Hijo estuvo en un cuerpo llamado Jesús, clamó, gimió. Pasaba la noche orando, se iba a los montes a orar. Esa es la identificación de alguien que recibe el Espíritu del Hijo de Dios. Es decir, tiene la naturaleza de un hijo, adoptado hijo suyo por Jesucristo. Dice la Biblia, la adoptación de Dios, Dios te adopta, te aprueba y te dice, eres mi hijo. Confirma, Dios confirma de que tú eres su hijo. Ahí está Romanos 8:15 y en el 16 dice, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios. Tú tienes que tener testimonio de que el Espíritu que está en ti es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Hijo. Dios, para adoptar a su hijo, primero lo pone en manos de un tutor. Cuando el hijo nacía en alguna familia allá en el Medio Oriente, el padre lo entregaba en manos de un tutor y le daba un tiempo señalado. En el capítulo 4 de los Gálatas usted lo consigue. Y después el tutor o maestro lo presentaban ante el padre que lo engendró para ser probado ante ese padre. Y el padre lo probaba con todas las enseñanzas que quería que él tenía para que lo pudiera suplantar, suceder, reflejar en toda su obra, en todo su mundo, en todo su reino, donde lo mandara, donde fuera. Por eso es que el Hijo de Dios, Dios lo quiere en todo su territorio, de su reino, de gracia, ministerial, donde vaya, donde esté.
que refleje a su Padre, a su Dios, a su Señor, lo refleje a Él en su naturaleza, con el fruto y el carácter de justicia, de santidad, de obediencia, con el carácter de paz, de amor, siendo un hombre, una mujer misericordioso, compasivo, amigable, manso. El padre lo probaba, lo traía el tutor y el padre le hacía las preguntas y le ponía a ver si estaba preparado, capacitado en lo que él quería o requería de ese hijo para que pudiera representarlo en su reino. Y entonces ponerle en su mano derecha el anillo del rey, del reino, dándole potestad y autoridad para que ese hijo donde tuviera fuera reconocido con autoridad de su padre, con el anillo de su padre, con el sello de su padre. Dale un aplauso al rey. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria a su nombre. Tanto alaba la gloria. Y eso quiere Dios con usted. Dios mismo adoptó su hijo en Mateo 17 en la transfiguración. Y tiene testigo. Y le dijo a Eloí. En Mateo 3 lo engendró. Mateo 3 del 13 al 17 lo engendró. Le dijo: hoy, este es mi hijo, ¿verdad? Yo te he engendrado hoy. Pero en Mateo 17 lo adoptó, lo aprobó y testificó a Juan y testificó a Pedro. Es así. Y a Jacobo, y le dijo: este es mi hijo amado, a él oí. Él tiene la potestad, él tiene toda autoridad, todo señorío. Lo que él hable él, lo que él diga él, escúchelo a él, obedézcalo a él. ¡Ay, alabanza a su nombre! ¿Cuánto lo cree? Porque apareció Elías y Moisés y Pedro y Juan y Jacob, y dijeron: Señor, es bueno que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y el Señor dice que la transfiguración resplandeció todo su vestido y una gran nube cubrió todo. Y entonces se oyó una voz y dijo: este es mi hijo amado, este es mi hijo aprobado, lo estoy adoptando, reconociendo. Llena todos los requisitos míos. Es mi templo, mi morada, ahí habito yo. A él oí. Saquen la mirada de Elías y de Moisés. Es a él. Amén. Y dice que cuando salió Elías y Moisés desaparecieron. Los discípulos tuvieron que ver: es él, ¿verdad? En él está la plenitud de la deidad. En él habita completamente todo lo que es Dios, toda la autoridad, todo señorío, toda majestad, toda alabanza, toda riqueza. Tiene el poder a su nombre. ¡Cuánta la gloria! Es Jesucristo. Por eso Colosenses 2, 9 y 10 dice: en Él está completo. No tiene necesidad de más nada. No te ponga a buscar otro Dios, no te ponga a buscar a otro, porque no hay más. Él es donde Dios se vació. Toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra. Mateo 28, 18. Él tiene toda potestad. Todo el juicio fue dado al Hijo por cuanto es el Hijo del Hombre. San Juan 5, 22 al 27. Toda la potestad la tiene Jesucristo. San Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicciones, mas creed, yo he vencido al mundo. Él fue que venció. En Él estamos completos. Colosenses 2, 9 y 10. En Él estamos completos. No nos hace falta más nada. No tenemos más Dios. Porque primera de Juan 5, 20 dice que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. El único Dios verdadero es Jesucristo. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero el único que pudimos ver y ser reconocido y aprobado escrituralmente es la persona llamada Señor Jesucristo. Por eso en Él está incompleto. Él venció todo.
Y Él oró por los discípulos allá en San Juan 17, pero en el verso 20 oró por nosotros, los gentiles, los que habíamos de creer en Él por la palabra de los apóstoles. Y Él envió a los apóstoles y dijo: vayan a ser discípulos en todas las naciones. Enséñenle todo lo que yo le he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días del fin del siglo. Yo no oro solamente por estos que están aquí. Oro por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por eso es que creemos en el ministerio apostólico, en la enseñanza, la doctrina apostólica. Y hacemos todo conforme a lo que los apóstoles hicieron. Bautizamos como los apóstoles bautizaron. Doctrinamos como los apóstoles doctrinaron, porque a ellos les fue revelado el misterio del reino de los cielos. Mateo 13, 11 y 12. Mateo 11, 25 en adelante. Lucas 10, 25 en adelante. Todo fue a ellos. San Juan 15, 16. El Señor lo eligió a ellos, lo puso para que llevaran fruto y su fruto permaneciera. Ellos los invistió el Señor de poder, de autoridad. Ahí está Lucas 24. Desde el verso 27. Le abrió el entendimiento citando las Escrituras, que era necesario que se cumpliera lo dicho por los profetas en los salmos. Lo invistió de poder en el 48, 49, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versos 6, 7, 8. Seré investido del poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos vino el Espíritu Santo sobre ellos. Dios los confirmó. Parece que Dios adopta sus hijos después que ellos nacen. Dios te entrega en manos del tutor, el gran maestro Espíritu Santo. Y cuando el tutor Espíritu Santo vino sobre Jesús, después que fue engendrado, es igualito. Tú eres engendrado, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Pero después que viene el Espíritu y vino y posó sobre ti, o sobre el hijo, sobre lo que son hijos, ¿a dónde lo lleva? Y el Espíritu vino y llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto. Hay gente que piensa que recibe el Espíritu Santo y ya todo será color de rosa y todo será olor de ungüentos y perfumes buenos. No, Señor. El Espíritu Santo viene y te lleva al desierto para ser tentado por Satanás y te hace pasar hambre y sed de agua para probarte a ver si en verdad amas al Señor. Porque es necesario que los hijos sean probados. Dios al que ama disciplina, y al que toma por hijo castiga y azota. Así que no te puedes salir de esa línea. No te salga de esa línea. No tome un atajo. No te desvíe a la derecha, a la izquierda. No le quita, no le añada. Ríndete. Los hijos de Dios van a decir: heme aquí, hágase tu voluntad. Si tengo que ir al desierto iré. Si tengo que pasar hambre y sed, ellos tendrán que pasar, Señor, a su nombre. ¡Cuánto alaba la gloria! Amén. Y después que el Espíritu te lleva a los desiertos para ser tentado, te prueba. Y tú, bienaventurado, al pasar la prueba. Y cada tentación escrito está. Y cada tentación escrito está Satanás. Y Satanás viene a facilitarte las cosas. Y por aquí es mejor. Y tú no necesitas sufrir. Y no necesitas pasar esto. Tú le dices: Señor, te arrepienta, Satanás. La copa que el Padre me dio no me la ha de tomar. ¿Estamos entendiendo? Bienaventurado el varón, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soportare la tentación. Porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida. Serás exaltado. Serás exaltado, serás reconocido y adoptado hijo de Dios. Y Dios testificará, el Espíritu hará testimonio diciendo: ese es mi hijo, ese es mi hija, donde yo habito. Lo he probado y hoy está aprobado. A él oí, a ella oí, obedecé, porque yo habito ahí. A su nombre. ¡Cuánto alaba la gloria! A su nombre. Eso es la palabra del Señor.
Hermanos, no hay más. Así que todos los que somos elegidos, predestinados, tomamos la forma del Hijo. Y tenemos el sentir que estuvo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se entregó a la voluntad. ¿Y dónde estaba escrito? Aquí en la Biblia. En el Antiguo Testamento, como dice la Biblia, en los escritos de los profetas, en los salmos, estaba escrito todo el sufrimiento y la gloria que vendría después del sufrimiento. Porque después que tú padeces, viene entonces la otra cara del sufrir. Si llora, reirá. Hermano, pasaste por calamidades, hambre, sed, desnudez. Entonces viene ahora buen vestido, buen calzado. Ahora viene la consolación. Pero es necesario que los hijos de Dios sean probados, porque ahí es que Dios se va a glorificar. Ese es mi hijo. Tú serás un testimonio viviente, epístola o carta leída al mundo. La gente va a conocerte, porque va a conocer tu testimonio, porque el Espíritu va a dar testimonio de ti a donde vaya, donde esté, en tu forma de vida, en tu carácter de justicia, de santidad, de obediencia, de temor de Jehová. Esos son los hijos y las hijas de Dios en la tierra. Por eso Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Quién puede restaurar a un hermano? Alguien que tenga espíritu de mansedumbre dentro de él. Alguien que sea como Cristo, que tenga la naturaleza del Hijo de Dios, la naturaleza de arriba, manso y humilde. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. El pecado no se corrige con espíritu altivo, arrogante, soberbio, engreído, enorgullecido, enseñoreado, como si fuese Él el Señor de todo, como si fuese Él el poderoso. Así no se corrige el pecado, así no se corrige la maldad, así no se llega a ninguna persona que vuelva a Dios, a que regrese a Dios, regrese a la palabra, con un espíritu manso y humilde de corazón, con mansedumbre. Por eso ese Isaías 54 y 5, eso corresponde a Jesucristo, y el cual tú debes pedir ese espíritu, porque ese espíritu está para ti también. Que Jehová te abra el oído para que tú oigas como sabio, y te dé boca de sabio para hablar, y saber hablar palabra al cansado, al incrédulo, al enfermo, al rebelde, al soberbio, al arrogante, al pecador. Que Dios nos dé ese espíritu. Alguno ve a su hermano caído. Vosotros que sois espirituales, lo que soy espirituales, lo que soy espíritu, lo que soy palabra de Dios, porque la palabra es espíritu. Ustedes que tienen mi palabra, que mi palabra es espíritu, ustedes que son espirituales, que hacen todo basado a la Biblia, a mi palabra, toman la línea de la palabra y toman el ejemplo a seguir de Jesucristo, la piedra principal para edificar el edificio de Dios, ¿verdad? Y siguen en el espíritu de los apóstoles del Señor. Ustedes que son espíritu de la palabra, restauren esas almas con espíritu de mansedumbre. Amén. Vayan con esas palabras, óiganlo con oído de sabio. Por eso es que la Biblia nos da la enseñanza cómo hacer las cosas, sabiendo que Dios no puede ser burlado. Dios escudriña la mente y prueba el corazón. Por eso que tú debes guardar tu corazón, yo debo guardar mi corazón, porque Dios lo conoce. Dios lo conoce, el más íntimo pensamiento. Por eso que si hacemos algo, hagámoslo de corazón. Hacemos algo para el Señor, hagámoslo entregado.
sabiendo que del Señor es que vamos a recibir recompensa. No lo hagamos como para los hombres o ser visto por los hombres, porque en vano es el pago, la ayuda de los hombres. Por eso es que necesitamos un corazón convertido, y la manera de convertir nuestro corazón es que venga el Espíritu del Señor a nosotros. Y va a venir, y cuando viene a ti, Él va a empezar a trabajar en tu vida. Empieza a lidiar, empieza a darte palabra, empieza a corregirte, a amonestarte. Ve, empieza a reprenderte a ti, a mí. A decir eso no, así no, por aquí no, por allá, así. Deja aquello, no lo haga así, es el Señor. Y nos hace pasar por momentos difíciles y situaciones difíciles, circunstancias que van a venir y Dios va a permitir, porque en eso Dios está trabajando. Porque quiero que sepa que Satanás no puede hacer nada al menos que Dios lo permita. Satanás mismo tiene que, dice, obedecer a los propósitos que Dios ha determinado hacer contigo, conmigo. Porque si pasa algo malo, lo malo Dios lo permitió, y quien actúa en lo malo es Satanás, permitido por Dios. Pero es Dios trabajando, porque Dios ha comenzado a hacer una obra contigo, y Dios ya lo miró que tiene que perfeccionarse en ti, y la manera de perfeccionarse es en el sufrir. En Hebreos 2:10 dice que en el sufrir Cristo aprendió obediencia, por cuanto Él nació de mujer y nació bajo la ley, sujeto a la ley. Y Él era un hombre, pero dentro ahí estaba Dios. Pero siendo un hombre, tuvo que ser probado por la palabra. Y Él demostrar que sí es posible cuando tú crees a la palabra. Y cuando tú naces bajo un propósito, elegido, predestinado, aunque vengan problemas como le vinieron a Cristo, aunque le vengan situaciones difíciles, persecuciones, blasfemia, injuria, y aunque le venga todo eso, tú vencerás, porque Él venció. Tú vencerás igual que Él. Nosotros venceremos igual que Él. A su nombre. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso el Señor habló: guarda tu corazón ante toda cosa. Primero, en ese corazón debe venir Dios. Porque perverso es el corazón y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, dijo el Señor. Así que ninguno por naturaleza puede decir que su corazón es bueno. Por naturaleza, donde nacimos y nos formamos, nuestro corazón se forma en maldad. Entonces el Señor tiene que venir al corazón. Por eso dice la Biblia que Él toca la puerta. Para Él entra el alma. Él toca allí. Si hoy oyere la voz. Cuando tú estás oyendo la voz, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, Dios te está tocando la puerta. Amén. Si alguno oye, llega a entender que yo le estoy llamando a un arrepentimiento, que deje de hacer lo que hace, o que deje de hacer lo que hace como lo hace, porque así no me agrada. Arrepentirse, dejar de hacer lo que uno hacía o lo que uno hace. Arrepentirse. Y Jesús habló de un arrepentimiento a gente religiosa, a gente que decía ser de Dios. Dios lo llamó a un arrepentimiento a través de Jesús. Juan, en la voz que clama en el desierto, también llamó a un arrepentimiento a gente religiosa. Entonces Dios nos dice que hay cosas que tú o yo podemos hacer religiosamente y la estamos haciendo mal, y la hemos hecho mal, y el Señor dice: así no es como yo quiero que lo haga. Déjalo de hacer así. ¿Y qué hacían esa gente? Esa gente alababa, adoraba, servía a Dios, pero lo estaba haciendo erradamente, porque había un tiempo para cada cosa, y había llegado el tiempo de que el reino de los cielos se había acercado a esa gente, y los violentos que oyeran y creyeran arrebatarían su bendición y salvación. Mas ellos querían seguir en su vieja levadura, o su vieja enseñanza, su vieja religión,
Se aferraron a eso y el Señor dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahora viene un nuevo pacto, un pacto de sangre y de carne. Por tanto, dice la Biblia que ese pacto de sangre y de carne que estaba manifestándose allí era el pacto donde tenían que entrar, mas ellos querían seguir dando un cambio a su pueblo como iglesia. Religión no nos va a salvar, iglesia no nos va a salvar. Aquí necesitamos un arrepentimiento genuino, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para su carne, de su carne heredará corrupción, muerte. Mas el que siembra para el Espíritu heredará vida eterna. Sembremos para el Espíritu, sembremos para la palabra, hagamos todo por la palabra. Volvamos al origen apostólico, profético. Veamos el ejemplo que nos dio Jesucristo y los apóstoles. ¿Cómo fue la iglesia apostólica? ¿Cómo fue ese cuerpo de creyentes? Veamos eso, miremos eso y hagamos conforme a eso. Es el tiempo de volver, es el tiempo de regresar. Hermano, estamos en una hora decisiva. Estamos en una hora decisiva. Dios nos está llamando a todos. Mire, hay gente que en la Biblia parece que tuvieron a los lados tan cercanos a la presencia de Dios en los hombres ungidos y elegidos de Dios. Y fueron parte del ministerio, fueron parte de la gente que Dios quería darle salvación, y no lo alcanzaron porque se burlaron. Hicieron algo que era una burla para Dios. Se le pasó por alto que Dios es fiel y verdadero y guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Que dé el pago en persona al que le aborrece y que no toma el nombre de Dios en vano. A ese Dios lo guarda, pero el que toma el nombre de Dios en vano tiene que pagar. Así esté entre el pueblo de Dios, así pertenezca a la iglesia de Dios. Mira a Coré, ve a Mirán, ve a Datán y a todos los seguidores que se rebelaron. Mira el mismo Joab, general del ejército de David, fue y mató a Masa, mató a Ner, a escondidas, mató a Absalón, el hijo de David. Y David sufrió por eso, y David estaba esperando el momento para deshacerse de él. David quería sacarlo y poner a Masa, y mató a él a Masa para que no ocupara su lugar. Y vino y David lo ponía a Ner y mató a Ner. Y después David dio una orden que no le hicieran daño a Absalón su hijo, y fue contra la palabra del rey y mató a Absalón. Después le tocó a él. David le dijo a Salomón: no dejará descender las canas de Joab en paz al sepulcro. Todo el daño que hizo, Dios le tiene que cobrar. Dios es justo. Por eso Dios no puede ser burlado. Aquí tenemos que arrepentirnos. Aquí tiene que haber conversión. Porque aunque Dios no te destruya, no te dejará sin castigo. Al que ama, disciplina; al que toma por hijo, castiga y azota. Todos nosotros tenemos que ser castigados. Todos nosotros tenemos que ser enseñados por Dios si somos hijos. Aunque no te destruya del todo, por amor y misericordia, pero no te dejará sin castigo si cometes errores, si fallas. Porque quebranta una ley, y esa ley es justa, recta, santa, y el que la quebranta lleva, dice, el castigo de esa ley. Por eso es necesario nosotros entender que tenemos que caminar siempre humillados, siempre humildes a su nombre. Gloria. Nuestro Dios, el que nos llamó, que nos eligió, nos llamó a caminar en su mandamiento.
una ley que nos da estatus, ¿verdad?, para crecer, sujetando las ordenanzas, a normas, reglas, para convivir entre nosotros y dar testimonio en lo de afuera, comenzando desde adentro, para que no seamos tropiezo a ninguno, porque hay de aquel que es tropiezo, hay de aquel. Es necesario, hermano, tomar el evangelio tal como está escrito. Por eso que el Señor dice: nadie se justificará, ninguno se justificará, mejor dicho, ninguno. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Judas Iscariote, ve lo que hacía, y el Señor daba las enseñanzas y seguía hablando, y Judas seguía haciendo. Llegó el momento, lo que le pasó a Judas: todo lo que sembrare, eso cosechará. Sembró para su carne, mira lo que le dio. Joás sembró para su carne, mira lo que le dio. A Miranda, Datán, Coré, todos, mira lo que cosecharon. Y Mineo y Fileto sembraron, su obra no sería más adelante. Ellos tendrían un fin y caerían por su propio peso, por lo que sembraron, por lo que hicieron. Porque lo que tú siembras ciega, eso dice la Biblia. Por tanto, Dios nos está llamando a una corrección, a todos. Amén. Así que si eres hijo, acepta que el Espíritu viene sobre ti y va a empezar a llevarte a lugares difíciles, porque Dios tiene que perfeccionarse en ti, y la perfección viene en el sufrir. Cristo aprendió obediencia en el sufrir. Así que tú vas a sufrir para alcanzar perfección. Así que acepta las pruebas, acepta las dificultades, pero ten confianza que como el Señor venció, tú también vencerás. Amén. Un aplauso a Él. Dale la gloria. Dale la gloria a su nombre. Amén. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra, hermanos. Y que la palabra de Dios te edifique, que la palabra de Dios te fortalezca, que la palabra de Dios hoy haya sido una revelación en tu corazón.